Bueno, chicos, nosotros, la última clase que habíamos visto, habíamos empezado a hablar de las baterías, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había contado que la batería internamente tenía una resistencia interna y una FEM, ¿sí? La tensión en bornes de la batería, el borne positivo, era entre el borne positivo y este borne negativo, ¿sí? O sea que la batería tenía la FEM y la resistencia interna. Entonces nosotros ahora vamos a ver una cosa. Vamos a ver cuando nosotros estamos cargando la batería y cuando nosotros estamos descargando la batería. Descargar la batería es cuando nosotros lo usamos. A mí me gusta hacer, por ejemplo, como ejemplo el teléfono celular. Ustedes saben que su teléfono celular tiene, bueno, vamos a dibujar una pantallita así nomás, y adentro tiene una batería. Cuando ustedes enchufan el teléfono con el cargador, ¿no es cierto? Le ponen el cargador, las dos patitas, lo enchufan a 220. ¿Qué están haciendo ustedes? Están cargando la Buen día, batería del profe. teléfono. Hola, ¿qué tal? Están cargando la batería del teléfono. ¿Qué están haciendo? Están transformando energía eléctrica en química. ¿Sí? Ahora, entonces, cuando ustedes tienen el celular, lo enchufan a 220, cargan la batería, transforman energía eléctrica en química. Cuando ustedes están usando el teléfono, tienen el celular, tienen la batería, cuando ustedes lo están usando, que se van a la facultad, que están caminando por la calle, la facu, en la calle, en cualquier lado, están usando la batería. Entonces, como están usando la batería, se está descargando. Cuando la batería se está descargando, yo transformo energía química, que es la energía que tiene la batería, en eléctrica. ¿Sí? Entonces, estos son los dos casos que nosotros podemos tener de una batería. Ahora bien, yo les voy a decir, la batería dijimos que internamente tenía una resistencia interna y una FEM. Eso decíamos que este era el borne positivo, este era el borne negativo, a este borne lo podíamos llamar A este borne lo podemos llamar B, esta es la resistencia interna y esta es la FEM de la batería. ¿Sí? Vamos a dibujar la batería cuando se está cargando y vamos a dibujar la batería cuando se está descargando. Tenemos el borne A, tenemos el borne B, son iguales la batería, positivo, negativo, tenemos la resistencia interna y tenemos la FEM. Bueno, acá viene lo importante, presten atención a esto. Cuando yo estoy cargando la batería, dijimos que estamos transformando energía eléctrica, que es la energía que me da la EPE, los 220, lo estamos transformando en energía química para la batería. Entonces, cuando yo cargo la batería, a la batería lo que yo estoy haciendo, vamos a dibujar un terminal acá y un terminal de este lado. Lo que yo estoy haciendo es metiéndole corriente, ¿sí? La estoy cargando con corriente a la batería, ¿sí? Entonces entra la corriente. Cuando yo estoy descargando la batería, que yo la estoy usando a la batería, como yo la estoy usando, le estoy consumiendo corriente. Entonces la corriente sale la corriente, ¿sí? Esto es lo principal, lo más importante es que ustedes tienen que saber. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos de vuelta a la carga de batería. Si la batería se está cargando, la corriente entra, viene, entra la resistencia interna, yo voy a decir que por el borne que entra es el positivo, sale por el negativo, y después pasa por el borne B y va al resto del circuito que yo tenga acá, ¿sí?
Entonces, fíjense, yo voy a decir que la tensión en bornes de la batería es la tensión o la diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Es entre este punto y este punto. ¿Cómo hago yo para calcular la diferencia de potencial entre A y B? Fíjense, primero, cuando la corriente, esta corriente que yo estoy cargando, pasa a través de la resistencia RI, ¿qué genera? ¿Se acuerdan de la ley de Ohm que B era I por R? La vimos la semana pasada esa. Si pasa una corriente a través de una resistencia, se va a generar una caída de tensión, que nosotros la vamos a llamar tensión en la resistencia interna. Entonces nosotros vamos a decir así, yo quiero calcular la tensión en bornes, que es desde el borne A hasta el borne B. ¿Cómo hago yo? Me paro en el borne A y camino hasta el borne B. ¿Sí? Esta sería la salida y esta sería la llegada. Entonces, salgo del borne A, empiezo a caminar, me choco con el positivo de la resistencia. Entonces voy a poner más la caída de tensión en la resistencia interna. Sigo caminando, me choco con el positivo de la FEM. Recuerden que el palo más largo es el positivo y el más cortito es el negativo. Entonces voy a poner más la FEM. ¿Sí? Después ustedes saben que por ley de Ohm, una tensión es una corriente por una resistencia. Entonces yo puedo poner que la tensión en bornes es igual a la tensión entre A y B, y es igual, en lugar de poner tensión en la resistencia interna, voy a poner la corriente por la resistencia interna más la FEM. Entonces, durante la carga de la batería, yo en bornes voy a tener esta fórmula que tengo acá. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Bueno, ahora fíjense, esto es en la carga de la batería. Vamos a la descarga. En la descarga la corriente sale. Quiere decir que la corriente va a entrar por acá abajo, va a venir por acá, va a venir por acá, y va a salir acá arriba. Entonces, si la corriente viene por acá, viene, entra la resistencia por este lado, va a ser el positivo, sale por este lado, va a ser el negativo, y termina de salir. Cuando la corriente pasa a través de la resistencia RI, va a pasar lo mismo que vimos acá. Va a generar una caída de tensión que yo voy a llamar BRI. Entonces, vamos a calcular la tensión en bornes, que es la tensión entre el punto A y el punto B, como vimos recién. Pero ahora fíjense, yo de vuelta me voy a parar en el punto A y voy a caminar hasta el punto B. Como dijimos, esto sería la salida y esto sería la llegada. Entonces yo me paro en el punto A, empiezo a caminar. Vengo, salgo del punto A, vengo, me choco con el negativo de la resistencia. Entonces voy a poner menos la caída de tensión en la resistencia interna. Sigo caminando, me choco con el positivo de la fuente. Entonces voy a poner más la caída de tensión en la fuente. Entonces, yo voy a decir que la tensión en bornes es igual a la tensión B a B y es igual. La caída de tensión en la resistencia, por ley de Ohm, dijimos que va a ser menos la corriente por la resistencia interna más la FEM. ¿Sí? Entonces, fíjense que si quieren lo doy vuelta, acá me va a quedar la FEM menos la corriente por la resistencia interna y acá me va a quedar la FEM más la corriente por la resistencia interna. Entonces, fíjense, cuando yo estoy cargando la batería, la tensión en bornes es la FEM más la caída de tensión en la resistencia interna. Cuando yo estoy descargando la batería, la tensión en bornes es la FEM menos la corriente en la resistencia interna. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Sí. vamos a Profe, una hacerlo. cosa. Sí, O sea, digamos, se va calculando desde A hasta B porque es la diferencia de potencial de A con respecto a B. claro, yo sé que la batería, viste que a vos la batería
Te la venden, viste, vos sabés que tenés un terminal que es el positivo y un terminal que es el negativo. ¿Sí? Nosotros al Sí, terminal positivo lo llamamos A y al terminal negativo lo llamamos B. Cuando a vos la batería, que es de 12 volt, te está diciendo que la diferencia de potencial entre A y B es 12 volt. Y claro, ok, esa es la ok. tensión en bornes. Por eso yo calculo desde el borne positivo hasta el borne negativo. Está bien. Y Y se adentro, invierten los de la resistencia interna. sí, Como, fíjate que primero habíamos puesto el positivo arriba y el negativo abajo y después al revés. ¿Eso es por el sí, sentido de la corriente? claro. Fíjate que cuando yo cargo la batería, la corriente entra. Cuando yo estoy cargando la batería, le estoy Claro. mandando corriente. Cuando yo estoy descargando, o yo puse descargando, pero en realidad es usando la batería. Cuando vos, viste, cuando vos, a ver, cómo, el celular es para mí el caso más fácil. Cuando vos lo desenchufaste y te fuiste a la facultad, estás descargando la batería, viste que se empieza a descargar. Ujú. Entonces, en ese caso, estamos sacando corriente, la corriente sale. Está bien. ¿Sí? Mirá, cuando se carga, la corriente entra por el borne A y sale por el borne B. Cuando se descarga, entra por el borne B y sale por el borne A. Claro, está bien, está bien. Por eso lo ¿Sí? calculamos distinto con la resistencia, está bien. Ahí está. Bueno, ahora fíjense este problema. Me dice, una resistencia de 11 ohm se conecta a través de una batería que tiene una FEN de 6 volt y una resistencia interna de 1 ohm. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo una resistencia interna que me dice que la resistencia interna es de 1 ohm. Tengo una FEM que es de 6 volt, ¿sí? O sea que este sería el borne A de la batería, este sería el borne B de la batería, esta es mi batería. Y me dice que se conecta una resistencia de 11 ohm, ¿sí? Entonces, a la batería yo le voy a conectar una resistencia, vamos a llamarla R, de 11 ohm, ¿sí? Esta resistencia que yo le conecto a la batería, ¿qué les parece que va a funcionar? ¿Qué va a hacer? ¿Que la batería se cargue o se descargue a través de esa resistencia? ¿Se descargue? Se descarga, Claro. ¿sí? Entonces, esta resistencia va a ser una carga para la batería. Entonces, en este circuito la batería se va a descargar. ¿Y qué dijimos que cuando se descargaba? Cuando se descargaba, salía corriente de la batería, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que cuando se descarga, la corriente va a salir de la batería. Entonces, si la corriente sale de la batería, la corriente va a salir del Que borne se A, descarga. se descarga porque le estoy poniendo una resistencia, ¿sí? Todo lo que sea, em, todo lo que sea así que yo le conecte al circuito, va a funcionar como carga. Ya sea, en este caso nosotros vamos a ver resistencia. Eh, ¿Sabés qué sería? La resistencia vos la podrías considerar, es como que a la batería, si vos le conectás una resistencia, la batería va a empezar a hacer calor. Sería como una estufa. Se va a empezar a calentar. Entonces, cuando eso caliente, a la batería, ¿qué va a hacer? La va a empezar a descargar. Ok, sí, sí, ok. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a decir que se descarga. Entonces, si se descarga la corriente, dijimos que salía del borne A, da toda la vuelta al circuito y va a entrar por el borne B. Entonces yo digo, la corriente sale, viene por acá, viene, entra la resistencia por acá. Yo voy a decir que este es el borne positivo. Yo después voy a decir que la corriente sale por acá, va a ser el borne negativo. Viene, entra al borne negativo de la fuente, sale por el borne positivo, entra a la resistencia por este lado, voy a decir que este es el positivo y este es el negativo. Como nosotros dijimos que la ley de Ohm era I por R, cuando la corriente de la fuente pasa a través de esta resistencia, genera una caída de tensión que la vamos a llamar BR. Cuando la corriente pasa a través de la resistencia interna, genera una caída de tensión que la vamos a llamar tensión en la resistencia interna. ¿Sí? Entonces, fíjense, el punto A me dice
determinar la intensidad de corriente. Me pide calcular I. El punto A me pide calcular I, que es la corriente del circuito. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? A mí me gusta un método para que ustedes, a mí me gusta que ustedes lo puedan resolver fácil, ¿sí? Entonces a mí de tanto dar esto se me ocurrió decir así, yo me paro en cualquier lado del circuito, ¿sí? A donde ustedes quieran me puedo parar, acá, 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 acá. Vamos a decir que me paro acá. Ese soy yo, ¿sí? Y voy a recorrer el circuito. A mí me gusta recorrerlo en el sentido de la corriente. Entonces yo salgo de acá. Tengo que dar toda la vuelta al circuito hasta llegar al mismo lugar desde donde salí. Entonces si yo salgo de acá, empiezo a caminar, 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 me choco con el positivo de la resistencia. Entonces voy a poner más la tensión en la resistencia. Salí de la resistencia, vengo, me choco con el negativo de la fuente. Entonces voy a poner menos 6 volt, que es la tensión de la fuente. Sigo caminando, me choco con el positivo de la resistencia interna. Entonces voy a poner más la caída de tensión en la resistencia interna. Sigo caminando y llegué a donde empecé. Bueno, hay una ley, que ahora la vamos a ver, que es la segunda ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de las caídas de tensiones en un circuito cerrado es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a llamar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ley de Ohm nosotros sabemos que la tensión en la resistencia va a ser la corriente por la resistencia, menos 6 volt, más, y la caída de tensión en la resistencia interna va a ser la corriente por la resistencia interna, y eso es igual a 0. Entonces, fíjense, la corriente es la misma, la puedo sacar factor común, me va a quedar I por R más la resistencia interna. Acá tengo menos 6 volt, lo puedo pasar al otro lado sumando, me va a quedar más 6 volt. Como yo quiero calcular la corriente, yo voy a decir que la corriente va a ser igual a más 6 volt dividido la resistencia más la resistencia interna. Bueno, hago la cuenta. 6 dividido la resistencia, que era de 11, más la resistencia interna, que era de 1 ohm, me queda 6 dividido 12. Esto es igual a 1/2, ¿no es cierto? O sea que sería 0,5 amperes. Corríjanme porque con esta alergia que tengo puedo decir cualquiera. Pero sí, 12 dividido 2 es 6. 12, 6 por 12, está bien. ¿Se entendió lo que hicimos ahí, chicos? Sí. Sean sinceros, porque esto lo vamos a usar mucho y es un tema importante. Yo les diría que en la práctica va a entrar un problema de corriente seguro. No tengan vergüenza porque es la primera vez que lo vemos, sino después en consulta. Ya tenemos la corriente. Ahora fíjense lo que me pregunta. El punto B me dice la tensión en bornes de la batería. Entonces, el punto B me pide la tensión en bornes. ¿Qué me está pidiendo? La tensión entre el punto A y el punto B. Tensión entre el punto A y el punto B. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que nos parábamos en el punto A y caminábamos hasta el punto B. Entonces, si salgo del punto A y llego al punto B, ¿qué voy a tener? Fíjense, me choco con el negativo de la resistencia, voy a decir que va a ser menos la tensión en la resistencia interna, después me choco con el positivo de la fuente, más los 6 volt de la fuente. Por ley de Ohm, esto va a ser menos I por RI, más 6. La corriente la calculamos recién que era 0,5, o sea, menos 0,5 por la resistencia interna, que es de 1 ohm, más 6. Fíjense que esto es, va a ser menos 0,5 más 6, va a ser 5,5 volt la tensión en bornes de la resistencia. La tensión en bornes de la fuente. ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, entonces, ahora fíjense, el punto C, Tengo una pregunta sí. que yo sé que es medio molesta, pero ¿cómo sabes para qué lado va los extremos de la resistencia? Eso fíjate,
El positivo y negativo en la resistencia, vos me decís. Sí, pero Por la suponete en la corriente. resistencia externa y en esa también. Sí, vos por la corriente, vos fíjate, yo digo que como se está descargando, la corriente sale de la fuente, ¿sí? Entra por el borne A y sale por el borne B. Entonces vos decís, Ok, la corriente viene, la corriente viene por acá. Entonces yo digo que por el borne donde la resistencia tiene dos bornes, este y este. Por donde entra la corriente, yo voy a decir que es el positivo. Y sale por el negativo. ok. Fíjate, doy la Ah, ok, vuelta, doy la vuelta, doy la vuelta. Acá la corriente va para arriba. Entonces entra por el positivo, sale por el negativo. ok. Ah, listo, gracias. Bien. Ahora fíjense, el punto C me dice la potencia suministrada por la fuente de FEM. Me está preguntando la potencia en la FEM. La FEM es esta. Nosotros sabemos que fórmulas de potencia teníamos tres. Teníamos una que era B por I, otra que era I al cuadrado por R y otra de potencia que es B al cuadrado sobre R. ¿Sí? Las vimos la clase pasada. Entonces, a mí, para calcular la potencia en la FEM, fíjense, yo conozco la tensión y conozco la corriente, que es 0,5. Entonces yo voy a decir que la potencia en la FEM va a ser la tensión de la fuente por la corriente. Entonces, la potencia de la FEM va a ser 6 por 0,5. Esto me va a dar 3 watts. Y con esto calculamos el punto C. Fíjense ahora, me dice calcular la potencia suministrada en la resistencia externa. La resistencia externa es esta, es la que está afuera de la fuente. Entonces, vamos a hacer así, el punto D, potencia en la resistencia externa. ¿Y qué fórmula me conviene usar? Fíjense, yo tengo estas tres fórmulas de potencia. ¿Cuál me convendría usar? ¿Y al cuadrado por R? ¿O I no? al cuadrado por R o B al cuadrado sobre R. A mí me gusta más esta. Entonces yo voy a decir que va a ser I al cuadrado por R, donde R va a ser la resistencia externa. La corriente es la de 0,5, o sea que va a ser 0,5 al cuadrado por la resistencia externa que vale 11. Entonces la potencia en la resistencia externa va a ser, esperen que la hago porque no, 0,5 por 0,5 por 11, esto me da 2,75 watt. ¿Sí, chicos? Profe, y Sí, la tensión ahí, digamos, poner que yo la quiero calcular con la tensión por corriente. sí. ¿Cuál sería la de...? En la resistencia R. Claro, Ah, fíjate, vos decís que la la misma que tensión los bornes, ¿o va a cuál? ser, no, claro, fíjate que está en paralelo, ¿sí? O sea que yo voy a Claro, por decir que eso. la tensión en la resistencia va a ser la misma tensión que entre A y B. Sí, O sí, sea está que bien. vos fíjate, la potencia en la resistencia externa, yo la podría haber calculado con la otra fórmula, B al cuadrado sobre R. Entonces, la tensión es B a B. ¿A dónde está? Acá. Fíjate que es 5,5 al cuadrado dividido 11, que es la resistencia. Vamos a hacerlo. 5,5 por 5,5 dividido 11 me da 2,75. ¿Sí? Muy buena la aclaración. ¿Se entendió, chicos? Sí, Bueno, ahora fíjense, me pide la potencia disipada en la resistencia interna. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. El E es chiquito, por eso lo hago acá. Profe, disipada, digamos, quiere decir que la interna pierde potencia y la externa gana potencia. Mirá, en realidad, Sí, en realidad las dos están disipando. Todas las resistencias siempre van a consumir. ¿Sí? La resistencia siempre consume. Ahora en un ratito vamos a ver de la FEM. Si la FEM genera o consume. Ahora en un ratito lo vemos, pero esto grábenselo. La resistencia R, toda la resistencia siempre disipa. ¿Sí? Siempre. Guárdenselo eso. Entonces yo ahora voy a calcular la potencia en la resistencia interna.
La potencia es la resistencia interna. Bueno, vamos a usar la fórmula esta. Y al cuadrado por la resistencia interna me va a quedar 0,5 al cuadrado por 1 ohm. Vamos a hacer la cuenta. 0,5 al cuadrado me da 0,25 watt. ¿Sí? Acuérdense que la unidad es watt. ¿Sí? Bueno. Todo esto que yo les describí acá, chicos, está acá. ¿Sí? Fíjense que tiene que dar lo mismo. Ahora, bueno, a ver. Vamos a hacer así. Borro esto. O después ustedes mírenlo de su diapositiva. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. Lo único que yo se lo hice con más detalle. Ahora, ¿sí? A mí me gusta más como lo hice acá. Lo otro es por si alguno no puede ver la clase o lo quiere ver solo después, que lo mire. Pero me parece que acá se los expliqué todo. Ustedes van a tener el video. Así que bueno, lo único que me falta ver, que eso sí se los voy a mostrar de acá, es, me pide calcular, me dice, si la capacidad de la batería es de 150 amper hora, ¿cuánta energía almacena? Nosotros habíamos visto que la energía de la batería era la carga por la FEM de la batería. Entonces me está diciendo que la capacidad es de 150 amper hora. Esa carga es de 150 amper hora. Yo eso lo tengo que pasar a segundo, por eso lo voy a multiplicar por 3600 coulomb sobre 1 amper hora. Por la FEM de la batería. Entonces me va a decir que la capacidad de la batería, o sea, la energía que almacena esta batería, es de 3,24 megajoule. ¿Sí? Recuerden qué significaba 150 amper hora. 150 amper hora me decía que mi batería me entrega 150 amper en 1 hora. Quiere decir que si yo no la uso, no la estoy usando a full, supónganse que yo estoy gastando 75 amper, ¿cuántas horas me duraría? Media hora. Fíjate, 150 amper es lo máximo. Perdón, pensé que era 75. 75, sí, 75. Ah, está bien. 2 horas me duraría. Porque si yo estoy consumiendo Claro, 2 horas, menos, sí. en 1 hora gasta 75, la otra gasta 75, en total sería 150. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, vamos a ver otro problema ahora. No, vamos a ver combinaciones de resistencias. Así como nosotros vimos que teníamos capacitores en serie y en paralelo, nosotros vamos a tener resistencias en series y en paralelo también. Entonces, fíjense, el análisis de un circuito se puede simplificar reemplazando 2 o más resistencias por una sola resistencia equivalente que transporte la misma corriente con la misma caída de potencial. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es así. ¿Se acuerdan capacitores? Nosotros habíamos visto capacitores en serie y en paralelo. Acá es al revés. En realidad la fórmula es al revés. Nosotros habíamos visto, si habíamos visto esto en capacitores, ¿cómo estaban estos dos capacitores? En serio. En serie, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que va a cambiar es la fórmula. Entonces yo voy a decir, fíjense, si yo tengo, vamos a hacer así, una resistencia R1, una resistencia R2, y si quieren vamos a agregar una resistencia R3. Entonces, fíjense, yo digo, supónganse que acá yo tengo una batería, tengo el borne A de la batería, acá tengo el borne B de la batería, y tengo 3 resistencias conectadas en serie. ¿Sí? Si la batería se está descargando, entrega una corriente, esta corriente I. Ahora fíjense, esa corriente I pasa por la resistencia 1 y acá voy a volver a tener la corriente I. Esa corriente I pasa por la resistencia 2 y acá voy a volver a tener la corriente I. Pasa por la resistencia 3 y voy a tener la misma corriente I que va a entrar
al borne de la fuente, ¿sí? Entonces, estas tres resistencias están en serie, ¿sí? Una al lado de la otra. Ahora, con lo que dijimos recién, si la corriente viene por acá, entra por acá, hace una caída de tensión positiva-negativa, que la vamos a llamar caída de tensión en R1. La corriente sigue, entra por acá, sale por acá, va a generar una caída de tensión que vamos a llamar BR2. La corriente ahora entra por este punto, que va a ser el positivo, sale por el negativo, va a generar una caída de tensión que voy a llamar BR3. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a decir que la tensión en bornes de la batería, ¿sí? La tensión B a B, que sería la tensión total, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Para calcular la tensión en bornes, yo, por ejemplo, me paro en A y voy a recorrer todo el circuito hasta llegar a B. Esta es mi salida, esta es mi llegada. ¿Sí? Salgo del punto A, vengo, me choco con el positivo de la resistencia 1. Entonces voy a poner más la caída de tensión en R1. Sigo caminando, me choco con el positivo de R2, voy a poner más la caída de tensión en R2. Sigo caminando, me choco con el positivo de R3, voy a poner más la caída de tensión en R3. Ahora, por ley de Ohm, nosotros sabemos que B es I por R. Entonces yo voy a decir que la tensión total, que es la tensión de la batería, va a ser más I por R1, BR2 va a ser I por R2, más BR3, que va a ser I por R3. La corriente es la misma, entonces yo podría decir que B a B es igual a la corriente por R1 más R2 más R3. ¿Sí? Fíjense una cosa, nosotros sabemos que por ley de Ohm, B es I por R. Si yo de acá quiero despejar la resistencia, voy a decir que es B sobre I. Entonces fíjense, si yo en esta cuenta que tengo acá paso la corriente dividiendo, me va a quedar que B a B, que es la total sobre la corriente, es igual a R1 más R2 más R3. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la tensión total dividido la corriente total va a ser la resistencia total o equivalente. Entonces, si yo tengo tres resistencias en serie, yo mi circuito lo puedo reemplazar por una sola resistencia equivalente que sea igual a R1 más R2 más R3. ¿Sí? O sea que el circuito este que yo tenía acá arriba, vamos a dibujarlo acá, lo puedo reemplazar por otro circuito, este es el borne A, este es el borne B, que tenga una sola resistencia, que es la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que yo tengo en serie. ¿Se entendió? ¿Dudas? Se entendió. Bueno. Buenísimo, chicos. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una comparativa, pero vamos a seguir un poquito más. Ahora, fíjense una cosa, vamos a ver las resistencias en paralelo. Nosotros sabíamos que cuando teníamos esto, teníamos dos capacitores en paralelo, ¿sí? Lo vimos la semana pasada o la otra. Entonces, fíjense, ahora lo mismo va a pasar con la resistencia. Vamos a... Así. No sé para qué armo las diapositivas, porque después me gusta hacerlo a mí. Esperen que lo voy a... vamos a hacer una hoja en blanco, que a mí me gusta explicárselo así. Entonces, vamos a hacer... pluma. Bueno, entonces yo voy a decir ahora, vamos a ver, R, resistencia en paralelo. Entonces, vamos a decir, yo tengo el borne A de la batería, el borne B de la batería, y ahora
voy a poner dos resistencias en paralelo. ¿Sí? La resistencia 1, la resistencia 2. Fíjense, la fuente, nosotros vamos a decir que se está descargando. Si se está descargando, me está entregando corriente. ¿Sí? Entonces, fíjense, en paralelo, esta es la corriente que me entrega la fuente. La corriente viene por acá. Se encuentra con un nudo. Nosotros a esta unión de cable la vamos a llamar nudo. ¿Qué pasa con esa corriente? Esa corriente se va a ir un poquito para arriba y se va a ir un poquito para abajo. A esta la voy a llamar corriente por R1 y a esta la voy a llamar corriente por R2. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Fíjense, la corriente por R1 va a pasar por la resistencia R1, va a venir acá, la corriente pasa por R2, acá voy a tener la corriente por R2, viene el nudo, y acá voy a volver a tener la misma corriente que es la que me estaba entregando la fuente. ¿Sí? O sea que la corriente viene, va para arriba, va para abajo, se juntan de vuelta acá y vuelvo a tener la misma corriente. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros habíamos visto que en serie, bueno, no sé qué dice, en serie, la corriente era la misma. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Bueno, ahora me mareé. Bueno, pero en serie la corriente es la misma. En paralelo, ¿qué estoy haciendo? Ahí. Entonces, en serie, vamos a escribirlo en serie, la corriente es la misma en todas las resistencias. Acá no. Acá la corriente se divide, va un poco para arriba y un poco para abajo. Acá fíjense una cosa ustedes. Si este yo digo que es el borne A de la batería, esto es un cable. El cable no tiene resistencia. Entonces yo a este nudo, ¿lo puedo llamar A? ¿Puedo decir que este nudo es el mismo que este? Sí, ¿Y a este nudo? ¿A quién sería igual este nudo? sería B. Sería B. Entonces yo puedo decir, fíjense una cosa, que la tensión entre A y B va a ser igual a la tensión en la resistencia 1 y va a ser igual a la tensión en la resistencia 2. En paralelo las tensiones son iguales. ¿Sí? Cuando esta corriente IR1 pasa por R1, entra por acá, sale por acá, genera una caída de tensión BR1. Cuando esta corriente IR2 pasa por R2, entra por acá, sale por acá, genera de acá hasta acá una caída de tensión BR2. Como están en paralelo, tienen la misma tensión. ¿Sí? Ahora fíjense, esto es importante. La corriente que pasó acá, la corriente entra a un nudo y se divide. Y acá vamos a ver otra ley, que es la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? La segunda ley de Kirchhoff me dice que la suma de las corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Entonces, en este nudo, ¿qué corriente entra? I. ¿Qué corriente sale? Sale IR1 más IR2. La suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. Entonces, fíjense, yo ahora voy a decir que la corriente es igual. IR1, nosotros sabíamos que por ley de Ohm B es I por R. O sea que si yo de acá despejo I, va a ser B sobre R. O sea que IR1 va a ser BR1 sobre R1. Más IR2 que va a ser BR2 sobre R2. Nosotros dijimos que BR1 es igual a BR2 y es igual a B, que es la tensión de la batería, y es la tensión total. Entonces, en lugar de poner BR1, yo puedo poner BAB sobre R1 más BAB
sobre R2. Puedo sacar factor común B a B y me va a quedar por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Nosotros sabemos que R es igual a B sobre I. Entonces, si esta es la corriente total y esta es la tensión total, fíjense que si yo esta corriente, miren, la fórmula general es esta, la paso en limpio. Yo tengo que I es igual a B por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Yo quiero llegar, esta ecuación la quiero llegar a una ecuación como esta. Entonces, fíjense, esto que está multiplicando a la B, esto lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Entonces me va a quedar I dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y esto va a ser igual a B a B. Ahora yo quiero pasar la I dividiendo acá abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual a B sobre la corriente. Y dijimos que B sobre corriente es resistencia. Y esta va a ser la resistencia total. Entonces, en paralelo, si yo tengo dos resistencias así, yo puedo simplificar mi circuito, poner una resistencia sola, que voy a decir que es la resistencia equivalente o resistencia total, que va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, acá está la explicación. Yo esto se los hago, pero a ustedes me gusta más lo que yo les digo acá en clase. Vamos a hacer un problema. Fíjense. Me dice, una batería genera una diferencia de potencial de 12 volt. Se conecta a una combinación de resistencias de 4 y 6 ohm respectivamente. Fíjense una cosa. Acá ¿qué dato me está dando acá cuando me dice una batería genera una diferencia de potencial de 12 volt? La B a B. La B a B me está dando, excelente. Me está dando la B a B, o sea que me está dando toda la tensión de la batería. Entonces me dice, se conecta a una combinación de resistencias, dice, dispuestas en paralelo, como muestra la figura 10, ¿sí? Entonces fíjense, acá me está diciendo que este es el borne A. Vamos a cambiar de color. Me está diciendo, entre el borne A y el borne B, yo tengo 12 volt. Y conecto dos resistencias en paralelo. Entonces me dice, bueno, a ver, calcular la resistencia equivalente, el punto A. Entonces vamos a hacer el punto A. Yo voy a decir que la resistencia equivalente, o la resistencia total, es igual a 1, vamos a ponerle nombre, R1, R2, 1 sobre R1, más 1 sobre R2, ¿sí? O sea que la resistencia total va a ser 1 sobre 4, más 1 sobre 6, y esto me da, si hacemos la cuenta, 2,4 ohm, ¿sí? Acá está. Está hecho acá, por eso les doy el valor, ¿sí? Entonces, ahora yo, este circuito que tengo acá, lo puedo reemplazar por un solo circuito que tenga una tensión de 12 y una resistencia de 2,4 ohm. Ahí hicimos el punto A. Ahora el punto B me pide la intensidad total de corriente, me está pidiendo la corriente. Nosotros sabemos que por ley de Ohm, nosotros lo vemos, R es igual a B sobre I, por lo tanto I va a ser igual a B sobre R. Entonces la intensidad de corriente, ¿qué va a ser? La tensión de la batería, la total, sobre la resistencia equivalente. 12 dividido 2,4 me va a dar que la corriente son 5 amperes. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Fíjense el punto C. Si se equivocan, hasta mejor me viene, porque para sacar dudas. Me dice, ¿qué corriente circula por cada resistencia? Esta corriente de 5 amperes, ¿circula por la resistencia R1 y circula por la resistencia R2?
No, tenés que calcular el voltaje sobre la resistencia. Exactamente. Yo sé que estos 5 amperes son los 5 amperes que yo voy a tener acá, que van a entrar a este nudo. Por acá se va a venir la corriente IR1, por acá va a venir la corriente IR2, y acá voy a volver a tener la corriente I. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. La corriente por R1 va a ser igual a la tensión en R1 sobre R1 por ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué tensión tengo en BR1 y en BR2? 12 voltios. 12 volt. O sea que esto va a ser 12 dividido 4, va a ser 3 amperes, y la corriente por la resistencia 2 va a ser la tensión en la resistencia 2 sobre la resistencia 2, que va a ser 12 dividido 6, que es igual a 2 amperes. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo para saber si esto está bien? Yo puedo saber que si esta y esta las calculé bien. ¿Cómo puedo saber si está bien eso? Que la suma me dé la total. Claro, yo acá tengo un nudo. ¿Qué habíamos dicho del nudo? Que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen, o sea que va a ser IR1 más IR2. Si IR1 la calculé y me dio 3, IR2 la calculé y me dio 2, 3 más 2 es 5 amperes, es igual a la corriente total, o sea que venimos trabajando de maravilla. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bueno. Ahora me pide la potencia disipada en cada resistencia. Potencia disipada en cada resistencia. Vamos de vuelta, recordatorio. P, B por I, P, I al cuadrado por R, P, B al cuadrado sobre R. Bueno, vamos a calcular entonces, esto lo voy a borrar. Yo voy a decir entonces el punto D, me pide la potencia disipada en cada resistencia. Entonces acá me está pidiendo la potencia en la resistencia 1 y me está pidiendo la potencia en la resistencia 2. ¿Qué fórmula me conviene usar de las que tengo? B por I. Cualquiera. Vamos a usar B por I. Porque tengo todos los datos, vamos a hacer B por I. Entonces va a ser B por IR1 y esta va a ser B por IR2. O sea, la tensión de la resistencia es 12. La corriente R1 es 3. En este la tensión es 12 y la corriente es 2. O sea que acá tengo 36 watts y acá tengo 12 por 2, 24 watts. ¿Está bien eso? Sí. Bueno, ahora el punto E me pide la potencia suministrada en la batería, me pide P en la batería. ¿Cómo puedo calcular la potencia en la batería? Y también con la misma fórmula, yo puedo decir que va a ser la tensión B a B por la corriente. ¿Pero qué corriente es esta? La total. La total. Entonces, B a B es 12. Por la corriente 5, ¿cuánto es 12 por 5? 2 por 5, 10, 5 por 1, 5 y 1, 6, 60 watts. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora fíjense una cosa. No me lo está preguntando acá. Pero si la batería me está suministrando 60 watts, ¿cuánto tendrían que consumir las dos resistencias? En total 60 watts. En total 60 watts. Y fíjense que si una está consumiendo 36 y la otra 24, si yo sumo 36 más 24 me da 60. Entonces la potencia consumida es igual a la potencia generada, ¿sí? Esto es una verificación que pueden hacer ustedes para saber si lo que hicieron está bien o está mal. ¿Venimos bien, chicos? Sí. Profe, ¿y ¿No? eso de la potencia en serio funciona igual o no? Porque en vez de ser o sea, la corriente es igual, pero la tensión no. Claro, es lo mismo, ¿sí? Si lo Claro. hacíamos en el Ok. problema anterior, practicalo, te tiene que dar igual, Listo. ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito más, que hoy acuérdense que me tengo que ir antes que tengo turno con el médico.
Bueno, acá está resuelto lo que vimos recién. Ahí tienen la misma solución. Vamos a ver otro problema. Fíjense. Acá es un poquito más complicado este. Me dice, considere el circuito de la figura 12, este que tenemos acá. Dice, determinar, para el caso que el interruptor S1 esté abierto y el interruptor S2 cerrado, la resistencia equivalente del circuito. Entonces, fíjense, yo acá tengo, el circuito este es así, tengo una fuente, una batería, tengo una resistencia de 2 ohms, vamos a ponerle nombre, como me gusta a mí. Entonces a esta la vamos a llamar R1, a esta la vamos a llamar R2, a esta la vamos a llamar R3. Tengo la resistencia R1, tengo la resistencia R2, tengo la resistencia R3. Entonces me dice, considerar el caso del que el interruptor S1 esté abierto y el interruptor S2 esté cerrado. Entonces, si el interruptor este está abierto, yo hago de cuenta que esto no está. Y si el interruptor S2 está cerrado, yo hago de cuenta que es un cable. ¿Sí? Entonces, si acá tengo un cable, ¿cómo está R2 y R3? En paralelo. En paralelo. Entonces yo voy a decir que la resistencia, vamos a escribirlo acá, es lo mismo, pero acá le puse otro nombre. Yo voy a decir así, que la resistencia 2,3 va a ser 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. ¿Sí? Esto, si hacen la cuenta, les va a dar 4 ohms. Entonces ahora, este circuito que yo tengo acá, lo puedo dibujar de nuevo y me va a quedar así. Acá tengo la resistencia R1 y acá tengo la resistencia R23. Y acá tengo los 18 volts de la fuente. ¿Cómo está R1 y R23 ahora? Estaría en serie. En serie. Entonces yo voy a decir que la resistencia equivalente o la resistencia total va a ser R1 más R23, que es lo que se hace acá. Por lo tanto, R1 es 2, R23 es 4, por lo tanto me da 6 ohms. Y mi circuito, yo ahora lo puedo simplificar y me va a quedar una fuente de 18 con una resistencia sola, que es mi resistencia equivalente, que vale 6 ohms. ¿Sí? Ahora fíjense, me dice, ahí calculamos el punto A, que es la resistencia equivalente del circuito. El punto B me pide la intensidad total en la fuente. ¿Cómo puedo calcular la corriente de la fuente, que es la corriente del circuito? Conozco la tensión y la resistencia. ¿A qué va a ser igual la corriente de la fuente? La tensión sobre la resistencia. Claro, va a ser la tensión de la fuente sobre la resistencia equivalente. O sea que va a ser 18 dividido 6, va a ser igual a 3 amperes. ¿Sí? Que debería estar acá abajo. 18 dividido 3, 18 dividido 6 son 3 amperes. ¿Estamos, chicos? Bueno. Ahora fíjense. Me pide la caída, el B ya lo hicimos, me pide el punto C, la caída de potencial a través de cada resistencia. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que calcule la tensión en la resistencia 1, la tensión en la resistencia 2 y la tensión en la resistencia 3. ¿Sí? La tensión en la resistencia 1 por ley de Ohm va a ser la corriente por R1 multiplicado por la resistencia 1. La tensión en la resistencia 2 va a ser la corriente por la resistencia 2 multiplicado por la resistencia 2. Y la tensión en la resistencia C3 va a ser la corriente en la resistencia 3 por la resistencia 3. ¿Sí? Yo sé que del circuito, fíjense, del circuito sale la corriente de la fuente. La corriente de la fuente, ¿cómo va a ser con la corriente de R1? Es la misma. Es la misma. La misma. La misma, ¿no? O sea que yo Porque acá, porque estaría en serie la fuente con la resistencia. ¿Sí? Yo digo que acá tengo la corriente de la fuente, que es la misma corriente que la resistencia 1, y después, ¿qué pasa? Entra un nudo, y se va a dividir un poco por acá, un poco por acá va a venir la corriente IR2, y por acá va a venir la corriente IR3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno,
Ahora fíjense, la corriente IR1 dijimos que era la misma de la fuente, que es 3. O sea que la tensión en R1 va a ser 3 por 2 ohm, o sea que 3 por 2 va a ser 6 volt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora fíjense, yo conozco cuánto vale la corriente por R2 y la corriente R3. No, No, no las porque la conozco. tensión es la misma, ¿no? Sí, pero ¿la conozco la tensión? No, tampoco. Pero Tampoco. no importa. No importa. ¿Por qué? Fíjense una cosa. Yo acá, ¿se acuerdan que de este paralelo, del paralelo de 12 y 6, nosotros pasamos a esta resistencia que era la resistencia R23? Sí. ¿Yo puedo calcular la tensión en la resistencia 23? Sí, con la misma corriente sería. Claro, va a ser la corriente total por la resistencia 23. Entonces va a ser la corriente que era 3 por la resistencia 23 que era 4. 3 por 4 es 12 volt. ¿Cómo estaba la resistencia? La resistencia 23, ¿de dónde había venido? El paralelo de la resistencia 2 con la 3. Del paralelo de la resistencia 2 con la 3. ¿Y qué habíamos dicho? Que en paralelo, ¿cómo eran las Entonces tensiones? acá, la 2 y la 3 tiene 12 voltios. Atención. Claro, entonces yo voy a decir que la tensión en la resistencia R23 va a ser la misma que la resistencia 2, va a ser la misma que la resistencia 3 y va a ser 12 volt. Entonces BR2 es 12, BR3 es 12 volt. Entonces fíjense, ¿está bien lo que yo hice? Yo sé que en esta resistencia tengo 6 volt y en el paralelo tengo 12. Fíjense, 6 más 12 me da 18. O sea que con eso yo verifico que lo que hicimos está excelente. ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, a ver, ahí están todos los cálculos que hicimos recién. Acá hay otro ejemplo. Me dice determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Ah, no, el otro lo terminé, el otro. No, es que yo tenía una pregunta del último. Sí. No, del De- último punto. Que no sé qué pasa cuando se cierra el S1, ponele. No, bueno, hiciste L, profe. sí, el D, pará. Hice el C, la caída de Claro. potencial. Me falta el D. Sí, vamos a hacer el D. Bueno, entonces. Fíjense, el D me dice la intensidad que circula por cada resistencia. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la corriente por la resistencia 1, dijimos que era la misma corriente de la fuente, que eran 3 amperes. La corriente que circula por la resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? Por ley de Ohm. ¿Cómo la calculo? Al voltaje sobre la resistencia. Va a ser BR2 dividido R2, o sea que va a ser, el voltaje lo teníamos acá que era 12, 12 dividido 12 va a ser 1 amper. Ahora, la corriente por la resistencia 3 va a ser lo mismo, BR3 sobre R3, la tensión era la misma, 12 dividido R3 que vale 6, 12 dividido 6 es igual a 2 amper. Y ahora fíjense, si por acá tengo 1 amper y por acá tengo 2, ¿está bien eso? Sí, porque la total es 3. Claro, yo sé que la corriente que entra a este nudo es IR1. ¿Y quién sale? Sale IR2 y sale IR3. Entonces, si esta vale 1 y esta vale 2, 1 más 2 es 3 y es igual a la corriente total. ¿Sí? Bueno. Y ahora viene algo importante, que es algo que se tienen que acordar. Y vamos a ver qué pasa en el punto E. Fíjense, el punto E me dice, después del punto D, el punto D termina acá, y me dice,
Se cierra a continuación el interruptor S1. ¿Sí? Me está diciendo que ahora el interruptor S1 lo cierro. Determinar la intensidad de corriente que circula en la resistencia de 2 ohm. Me dice. Ahora fíjense una cosa. Si yo cierro este interruptor a la resistencia esta que tengo acá, ¿qué le estoy haciendo? Una caída de tensión. En realidad, Es como que la salteás, como que no pasa. eso, la salteo. ¿Sí? A ver, a mí me gusta hacer un ejemplo, por ejemplo. Ustedes saben que la fuente me entrega una corriente. ¿Sí? Entonces la corriente viene, llega a este nudo. La corriente puede venir por este camino donde tengo la línea roja o puede venir por la resistencia de 2 ohm. La resistencia se opone al paso de la corriente. Hagan de cuenta que la resistencia esa de 2 ohm es un patobica. Entonces yo vengo caminando por acá. ¿Por dónde me voy a meter? ¿Por donde tengo que pasar arriba del patobica? ¿O por acá que no hay nadie y puedo caminar tranquilo? Claro, por el otro lado. Claro, Por el otro lado. salteás. ¿Sí? Entonces yo esta resistencia la salteo. Me voy a venir por este lado que no tengo nada. Entonces, cuando yo la resistencia esta le hago esto, es lo mismo que si yo acá pongo un cable. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Cuál era el punto? El D. No, el E. Cuando el interruptor se cierra, la caída de potencial en la resistencia es 0. Entonces, la corriente por la resistencia de 2 ohm va a ser 0. ¿Sí? Es 0 porque no tengo resistencia, la resistencia desapareció. En realidad la resistencia de 2 ohm, ¿sí? Yo tengo que I es B sobre R, pero la tensión es 0, porque yo le hice un puente. Siempre que es un puente, la tensión es 0. Entonces, la corriente va a ser 0 sobre la resistencia, me va a dar 0. Entonces, la corriente en la resistencia de 2 ohm es 0. ¿Sí? Ahora fíjense lo que me dice. Me dice, si ahora se abre el interruptor S2, ¿sí? Manteniendo S1 cerrado, ¿qué hago yo ahora? Abro acá, ¿sí? Y me dice cuáles son las caídas de potencial en las resistencias de 6 ohm. Bueno, está mal escrito. ¿Cuánto vale la caída de tensión en la resistencia de 6 ohm? ¿Sí? Fíjense una cosa. Yo acá tengo el cortocircuito, esta resistencia no está más, tengo un cable. Si yo ahora abro esta llave, ¿sí? ¿Qué corriente voy a tener acá por la resistencia 3? 0. 0. Bueno, ¿Sí? Cero, si está abierto. Yo voy a decir que si está abierto, la corriente por R3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si la corriente por R3 es 0, ¿qué tensión voy a tener en la resistencia 3, que es la resistencia de 6 ohm que me pide calcular la tensión? 0 voltios. Voy a tener 0 volt porque va a ser IR3 por R3 va a ser igual a 0 volt, porque esto es 0. ¿Sí? Y después me pide cuál es la caída de potencial en el interruptor S2. ¿Sí? Fíjense, el interruptor S2 está abierto. Si yo a este borne del interruptor lo llamo, vamos a llamarlo X, y a este borne del interruptor lo llamo Y. Fíjense, el borne X es el mismo borne que la batería. La batería tiene borne A y borne B. ¿Sí? Me esperan un poquito, chicos, me está llamando el jefe de física. ¿Sí? Un segundito. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, acá andamos. Estoy dando una clase. Y no, mira, por ahora el contacto conmigo fue bueno.
No, gracias a vos, Fernando. Saludos, chao, saludos familia. Chicos, disculpen, pero era Fernando Stopani, que es el jefe de física. Bueno, entonces, un poquito más y ya corto, que ya se me hace tarde para el médico. Dijimos acá, yo tengo acá, fíjense, la batería teníamos borne A y borne B. Me pregunta, fíjense, el interruptor S2, lo voy a dibujar de vuelta acá, el interruptor S2 es esto. Este es el borne, este es el punto X y este es el borne que yo llamé Y. Le puse un nombre cualquiera, a este le podría haber puesto Fausto y a este Dante, que son mis nenes. Bueno, entonces fíjense, el borne B, tengo un cable, va a ser igual al borne X. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. El borne Y es este borne que está acá. ¿Qué dijimos acá? Que la caída de tensión en esta resistencia, ¿cuánto valía? 0. 0. Si vale 0, ¿qué quiere decir? Que la resistencia se comporta como un ¿qué? Lo vimos recién. Como un cable. Como un cable, como un cortocircuito. Entonces, si no hay corriente, la resistencia se comporta como un cable. Entonces, fíjense, el borne I. Yo puedo decir que acá sigo teniendo el borne I, ¿o no? Sí. Claro, tendrían la misma tensión que la FEM, ¿o no? Claro, fíjense que el borne I, acá tengo un cable, va a ser igual que el borne A. Entonces yo voy a decir que la tensión en bornes del interruptor S2, tensión en bornes de S2, va a ser igual a la tensión de la fuente, que son 18 volts. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, Sí. chicos, voy a tener que cortar acá. Yo voy a recuperarle la hora esta de clase que me falta como sea. Quédense tranquilos, pero toque al médico.